Bienvenidos, en 2 minutos vamos a estar comenzando la charla. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo foro de automatización. Hoy nos toca una de estas sesiones que son por mercado vertical. Vamos a estar hablando de automatización, Robotic Process Automation en el mercado de telcos, en el sector de telcos, de telecomunicaciones. Muy bien, me acompaña mi compañero de cubículo en la oficina, Ernesto Quiscurno. Hace mucho que no nos vemos físicamente ni que compartimos espacio. Ya pasaron varios días de eso, ¿no? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Ahora ya estamos en la nube, migramos a la nube, así que todas nuestras interacciones son digitales. Perfecto. Bueno, Ernesto es socio de Practia, es director comercial del sector de telco, salud y retail. Y con él venimos trabajando muchos temas de automatización en el sector, así que vamos a estar contándoles algunas cosas de experiencia y de casos, ¿no? Mi nombre es José Jiménez, yo también soy socio de Practia. Me dedico a un rol que es interesante, que es director de soluciones. Trabajo en las actividades de preventa sin recursos a cargo y haciendo de puente entre necesidades del cliente, los mercados y las áreas internas de delivery que prestan los servicios en Practia. Bien, como decíamos, RPA para telcos. Contarles un poquito, nos quedó desactualizado el cartel de Practia. El mes de junio cumplimos 25 años y estamos muy contentos de llegar a la mayoría de edad y superarla. En el 2001 nacimos en Argentina, pero en el 2001 salimos al mundo, a Chile, en el medio de otra crisis distinta por allá. Bueno, aprovechar las oportunidades donde las hay, digamos, ¿no? Y hoy, aprovechando esta oportunidad para ser más virtuales y más trabajar más desacoplados de las oficinas, ¿no? Después continuamos creciendo y al final estamos en 8 países. El año pasado reabrimos la operación de Brasil. Lo interesante de todo esto es que en todos estos países, siempre lo digo, estamos trabajando con los temas de automatización. Empezamos hace como 3 años, aunque ya veníamos haciendo automatización de otras cosas en el ámbito de pruebas, ahora lo hacemos en el ámbito de los procesos productivos. Tenemos unas 1000 personas hoy en Practia, entre todas las sedes, y tenemos alrededor de 40 clientes activos en temas de automatización, y yo creo que van más de 500 procesos que hemos automatizado de todo tipo y en toda industria, ¿no? Particularmente hoy hablaremos más de los relacionados con telcos, ¿sí? En la charla de hoy, a lo largo de la charla, ustedes pueden hacernos preguntas. Tenemos el canal de preguntas de Teams abierto. Pueden ir a la sección de preguntas y respuestas, ir completando preguntas
y al finalizar nos dejamos un espacio con Ernesto para tratar de responderlas. Adicionalmente tenemos algunas preguntas interactivas y vamos a usar el Menti, así que les pedimos, si tienen a la mano un navegador o en la misma computadora o en un celular, y ponen menti.com, www.menti.com, y poniendo un código de 6 dígitos que va a salir ahora cuando hagamos la primera pregunta, van a poder interactuar con nosotros, ¿sí? Así que tienen esos dos mecanismos. Por un lado, preguntas y respuestas por el canal, y les haremos alguna pregunta a través de Menti, ¿sí? Ernesto, ¿querés contarnos un poco la agenda? Dale, José. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre transformación digital para setear un poco de contexto. Es algo que estamos viviendo de hace algunos años y en estos últimos meses se aceleró fuertemente. Vamos a dar una explicación de lo que es RPA, breve, y después vamos a pasar a charlar un poquito sobre RPA en particular en lo que es el mercado de las telecomunicaciones. Finalmente vamos a hablar de algunos casos, algunos procesos que hemos trabajado en ese sentido. Una charla de 45 minutos, más 15 de preguntas, por ahí nos pasemos un poquito. La idea es que se lleven un pantallazo de cómo es automatizar en esta industria. Bien. Ernesto, fíjate si puedes ajustar un poco el micrófono, que entra con algún ruidillo mientras hablas. No sé si es la conexión o lo tenés muy cerca. Puede ser eso. Bien. Puede ser gracias. Eso. Bien, vamos a arrancar con una pregunta y estrenamos el sistema del Menti. ¿Sí? Lo primero que queremos saber es un poco qué conocimientos, si bien es una charla introductoria, queremos saber qué conocimientos traen de RPA, si conocen bastante, poco, nada y quieren saber algo más, o si son especialistas. Si son especialistas, seguramente se aburren en la mitad de la charla y alguna parte les sirva, sobre todo la parte de experiencia y de casos, pero por favor no dejen de acompañarnos hasta el final. Bien, el código es 271016, 271016. Ernesto ahora lo va a escribir en el canal de preguntas y respuestas para los que lleguen más tarde y pueden ir respondiendo, ¿sí? Menti.com 271016, ahí empezaron a llegar. Tenemos ahí un especialista con conocimientos avanzados. Seguimos con la presentación, Ernesto. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, como les contaba un poquito de contexto, ya desde 2018, en realidad un poco antes, Gartner viene hablando sobre la transformación digital. Pero esta es una frase que a nosotros nos quedó porque la verdad es que la estamos viendo en la práctica, que es mientras la transformación es la moda, la eficiencia se está llevando los resultados. La verdad es que hoy lo que se ve es que, en particular, todo lo que tiene que ver con robotización de procesos está muy apuntado a generar eficiencias. Lo que empezó siendo eficiencias de cara hacia adentro de las organizaciones, de a poco ha ido empezando a salir hacia afuera también. Y no solo es eficiencia en los procesos internos, sino también en lo que es la atención al cliente. Vamos a la siguiente, José. Gartner, ¿qué decía en su idea de transformación digital? Uno puede pensar la transformación en dos grandes ejes o como dos grandes familias de temas a trabajar. Por un lado, el de la derecha, la transformación digital del negocio. Esto es buscar nuevos modelos de revenue, productos nuevos, productos digitales, algo que todos están haciendo ahora en época de pandemia, tratando de digitalizar lo que hacen, su aporte de valor. Y después hablaba de una familia de temas que tenían relación con la optimización del negocio. A veces con la optimización en términos de hacerlo más digital. Al hacerlo más digital, aceleramos tiempo, nos permite automatizar ciertos pasos físicos, inclusive ahorrarnos pasos que antes eran por ahí de trabajo manual. En ese sentido, hay dos
dos temas que nosotros vemos con mucha intensidad, en particular en el mercado de telecomunicaciones. Una es la mejora de productividad, hacer más productivos o por lo menos hacer un upskilling de las actividades que llevan adelante nuestros empleados, colaboradores, y por el otro lado mejorar la experiencia del cliente, hacerla más rápida, ampliar el horario, etc. Vamos a hablar un poquito de eso también más adelante. Bueno, vamos con el videito, José. Me había muteado, perdón. Vamos con el video, efectivamente estaba presentándolo. Es un pequeño video para ilustrar el concepto de RPA y a partir de ahí continuamos con la charla. Es cortito, ¿sí? Bueno, nos quedamos con varias ideas de esto y en particular una es esto de la gente siendo esclavo de las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que venían a automatizar todos los procesos, los ERP, los CRM, etcétera, y en definitiva nos hemos convertido los usuarios en esclavos, llenándolos de datos, sacando datos, etcétera, ¿no? Y la idea de automatizar tareas que son repetitivas para liberar el tiempo para hacer tareas de mayor valor, sin duda, ¿no? Vamos con la definición de RPA. Esta es una que nos gusta mucho y es que en definitiva son robots de software de lo que estamos hablando, que utiliza aplicaciones como si fuera un usuario en un entorno productivo. Básicamente es software que toma el control de una computadora y a través de interactuar emulando a lo que sería un usuario, hacer todas las acciones que un usuario haría, ¿no? Básicamente es navegar pantallas, escribir cosas, capturar datos, etcétera, ¿no? De a poco, además, estos robots van a poder hacer pequeñas cosas adicionales como tomar algún tipo de decisión o comprender cosas, ¿no? Ahora lo veremos. Pero en principio es un concepto bastante simple y bastante poderoso a la vez, donde hay un montón de cosas que se hacen y que son repetitivas y tediosas. Esto de pasar de un sistema a otro, cargar información y llevarla de un lugar al otro para poder ir avanzando en un proceso que tiene que ver con entregar un servicio a un cliente o generar y reproducir cualquier tarea, digamos, ¿no? La pinta que tienen los robots es esta. Hoy se construyen de manera visual. Aquí vemos una herramienta de construcción de robot. Del lado izquierdo tenemos un menú de actividades y del lado derecho tenemos un lienzo, un espacio donde vamos armando un flujo de tareas que se van encadenando y a cada actividad o tarea que le vamos dando le vamos configurando qué acciones se tienen que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos que un robot
envíe un correo, buscaremos una actividad de enviar un correo, que es casi lo que se está mostrando, y la arrastraremos en el paso en el que se tiene que producir el enviar un correo, y después completaremos los argumentos de a quién va dirigido, cuál es el asunto, cuál es el cuerpo, si tiene adjuntos, etc., ¿no? Los robots tienen 7 capacidades básicas en principio, ¿no? Pueden acceder a aplicaciones, pueden seguir reglas simples de if then else, si pasa tal cosa, hacer tal cosa. Pueden navegar por pantallas, menú, opciones. Tienen capacidades para hacerlo sobre cualquier tecnología, web, aplicaciones legacy, con caracteres, incluso a través de terminales y a través de Citrix o Terminal Server o escritorios remotos. También pueden preparar y enviar correos, pueden leer documentos que están estructurados, leer de un Excel un dato en una tabla en determinada posición y en determinado lugar, abrir archivos y adjuntos, copiar y pegar, ¿sí? Combinando todas estas cosas se pueden hacer un montón de tareas y me imagino que se pueden imaginarse tareas cotidianas y diarias que se podrían acelerar, ¿no? De esta manera. Adicionalmente a estas capacidades se suman la inteligencia. Los robots en sí mismos no son inteligentes, sino que usan servicios de algoritmos e inteligencia artificial que de alguna manera está empaquetada y hoy provista masivamente por grandes vendedores, ¿no? Tenemos con esto la capacidad de que los robots puedan leer, escribir y escuchar. O sea, pueden mirar una imagen y entender lo que hay allí, pueden mirar un texto y descubrir de qué está hablando, rescatar entidades, identificar si la persona que lo escribe está enojada o no, o identificar instrucciones que la misma tecnología que hoy vemos en chatbots o en asistentes virtuales o asistentes por voz de diferentes marcas, está disponible para también usarla dentro de los procesos que automaticemos, ¿no? Lo mismo para entender documentos y levantar desde imágenes de una factura, levantar los datos y obviamente después de eso poder continuar haciendo un proceso, ¿no? Si tuviéramos desarrollos y modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial que sirvieran para tomar decisiones y que sirven también para que un paso que se está haciendo manual se pueda automatizar invocando estos algoritmos, entonces tendríamos cosas como usar motores de recomendación, qué recomendarle a un cliente o tomar una decisión en función de una serie de parámetros, o evidentemente cuando el robot no la puede automatizar también pasar esa tarea a que la termine de ejecutar un humano, ¿no? Hablamos que la robotización de todas las tecnologías, y siguiendo un poco la línea de Ernesto, de que es la que se está llevando el éxito del RPA por la eficiencia, rescatamos 3 conceptos. Rescatamos que es una tecnología que es ágil, porque automatizar procesos es cuestión de semanas, se puede automatizar procesos entre 2, 4, 6 u 8 semanas. Esta es una tecnología para los tiempos de cualquier otra tecnología que es muy rápida de implantar. Por otro lado, decimos que es no invasiva, porque no hay complejidades técnicas que conocer de los sistemas, ni conocer cómo están construidos, ni usar servicios, ni saber cómo entrar a base de datos, sino que todo lo que sabemos para construirlo es lo que sabe un usuario, que es cómo se navega una aplicación, qué botones se aprietan, dónde se cargan los datos y cómo se ejecutan procesos en una aplicación, ¿no? A nivel de usuario. Y finalmente que producen un alto retorno de la inversión, porque cuando uno suma lo que cuesta construir los procesos y si los ha elegido bien y cuenta los beneficios que estos producen, el retorno se da entre 4 y 6 meses, mucho menos que un año, y hay pocas tecnologías que puedan lograr eso, ¿no? Si ustedes toman una tarea que se repite 1000 veces y un robot a un humano le lleva a hacerla 3 horas y a un robot le lleva a hacerla 20 segundos o 2 minutos, con esa diferencia de tiempo de ahorrar y la velocidad en la que se hace y el volumen que da de respuesta a la robotización, evidentemente se obtienen grandes beneficios. No solo en la aceleración, ¿no? Sino que estas tecnologías traen otros beneficios más. La reducción de costos es un tema importante, liberar tiempo de los empleados para hacer
otro tipo de tareas de mayor valor, mejorar calidad, acortar los tiempos de entregar cosas y de entregar productos o servicios. Decíamos que eran no invasivas y también tienen alta velocidad de implantación. Pero también hay que rescatar que hay problemas que por ahí no se pueden resolver poniendo más gente para hacerlo, como por ejemplo en estos momentos cuando tenemos áreas de la organización por ahí que están desbordadas porque tienen excesivo nivel de peticiones o pedidos o órdenes de compra, por ahí en determinados sectores. Algunos están muy parados, otros están con mucha actividad y actividades desbordadas, digamos, ¿no? También los robots permiten generar pistas y registros de auditoría y también registrar un montón de cosas que nos dan mayor densidad digital que podemos usar con otros fines, ¿no? Sin duda mejoran la experiencia del cliente. El cliente quiere inmediatez y cualquier cosa que se use para que un proceso que solicita a alguien algo se pueda cortar su tiempo va a ser beneficioso, ¿no? También se permite construir por ahí nuevas ofertas a partir de cosas que ya están, utilizando RPA como un mecanismo de integración o de facilitación de nuevos flujos de información y nuevas formas de dar servicios, ¿no? Bien. Ernesto, vemos un poco dónde lo podemos aplicar. Vamos. Bueno, lo primero que hay que pensar es, antes de ir por ahí más al segmento, es ¿dónde tiene sentido buscar de estos procesos? Este es un lindo cuadrito de doble entrada provisto por Gartner, donde nos muestra dos ejes. El eje del tipo de proceso o tarea, donde arriba tenemos los basados en reglas, los rutinarios, los predecibles, y por abajo los que tienen juicio más dinámico y son menos predecibles o directamente no son predecibles, donde necesitamos un usuario o alguien que entienda y evalúe algo antes de decir cómo vamos a avanzar. Y en el eje de las X tenemos la estabilidad. A la izquierda lo más estructurado, estable, y a la derecha lo más volátil. Esto todo en términos de datos, ¿no? En términos de la información que manejamos. ¿Dónde vamos a tratar dónde va a servir RPA? Bueno, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante vamos a estar en un mundo basado en reglas, con rutinas, con comportamientos predecibles y con decisiones que podemos tomar automáticamente, ¿no? Y por el otro lado, los datos están estables, son estructurados, los entendemos, no varían a lo largo del tiempo. Ese es el lugar ideal. Y ahí tenemos, como decimos en algunos casos, para hacer dulce de leche, porque hay mucho trabajo por hacer en las organizaciones para que todos esos procesos sean libres de pasos físicos, más digitales, etc. Después, RPA en los otros cuadrantes sirve para complementar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en el cuadrante 3, donde estamos todavía con datos estructurados y estables, pero en un marco donde hay decisiones que por ahí tiene que tomar un usuario. Ahí se usan mucho los robots, los que llamamos atendidos. Es decir, son robots que dispara a alguien, no se disparan automáticamente, y que tienen en el proceso, en el flujo de trabajo, momentos donde se puede decidir algo. Hay una sigla para eso, tenemos siglas para todo, y en vez de RPA hablamos de RDA, Remote Desktop Automation. Es un lugar donde es como darle superpoderes a un usuario. El proceso lo ejecuta él cuando quiere y toma decisiones, elige su propia aventura para los más 40, para entender por dónde va a ir. Y después, cuando nos vamos ya al mundo de lo no estructurado, lo volátil, en general vamos a usar por ahí RPA para complementar otro tipo de actividades. Van a ser pasos específicos. Ejemplo, un chatbot que toma input de un cliente que no sabemos cuál es, que trata de interpretarlo en función de servicios cognitivos y en función de eso por ahí dispara una acción que es saber el saldo de cuenta del cliente que está pidiendo algo. Bueno, ahí, ¿cómo llegamos a pedir el saldo? Bueno, a través de una serie de cosas que hoy no podemos predecir.
Ese es otro ejemplo. Entonces, yendo un poquito a lo que es el segmento telcos. Lo primero que hay que pensar es en qué áreas de una empresa de telecomunicaciones tiene sentido trabajar o empezar a buscar estas cosas. Bueno, si tomamos a Itom como un ejemplo de grupos de procesos donde trabajar, claramente vamos a estar mirando en operaciones, en todo lo que tiene que ver con trabajo repetitivo sobre varias aplicaciones al mismo tiempo. Ese es un buen lugar para buscar. Áreas de gestión, por ejemplo, billing, donde se hace controles de facturación, assurance, donde se hace control de calidad de servicio. Todos esos son lugares interesantes para trabajar. Y después en las áreas funcionales, en lo que en Itom se conoce como Enterprise Management, todo lo que son cobranzas, compliance, recursos humanos. Ahí también hay muchas actividades que podemos buscar automatizar. Ejemplo, cómo chequeo que determinadas condiciones de los contratos no están vencidas. Ejemplo, cómo audito si lo que dice la factura emitida al cliente es lo mismo que dice la base de datos donde está la facturación. ¿Cómo hago para ver si un proveedor hizo los aportes que debía para un tercero que tenemos trabajando en nuestras operaciones? Un pedido de recursos humanos que hemos tenido por ahí. Son todas cosas que uno puede pensar en automatizar. Entonces hay una mirada general que hay que tomar desde los procesos macro. Ahora, simplifiquemos un poco esa mirada y agarremos algunas áreas en particular. Supónganse que agarro algunas áreas, no todas, y acá tenemos algunas de las que más trabajo se llevan en general en una empresa de telecomunicaciones. Ya desde entrada les voy a pintar de verde aquellas que tienen procesos para automatizar. Lo que les dije, operaciones, todo lo que tiene que ver con trabajo repetitivo de controlar o de impactar ciertos pedidos de clientes en nuestros sistemas. Un cambio de ciclo, por ejemplo. Bueno, podría hacerse automáticamente desde una web de autoayuda de un cliente. Facturación, controlar que las facturas están bien. Reenviar una factura cuando alguien nos lo pide por su sitio de autoconsulta. Provisioning, todo lo que tiene que ver con hacer varios pasos dentro de nuestra plataforma para cumplir con un pedido de cliente. Y después reporting. Hay mucho, en general las empresas de telecomunicaciones no tienen un único sistema, tienen muchos sistemas, y cuando uno quiere tener una mirada general de un tema o mismo de un cliente, necesita hacer miradas 360 y no puede andar pidiéndole a cada sistema que le haga un reporte a medida. Entonces lo que se hace muy comúnmente es generar una vista por afuera, y RPA es buenísimo para ese tipo de cosas. Ahora, en las otras áreas también hay lugares para automatizar. Vamos un slide más, José. Gracias. Porque, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con garantía de servicio, también hay cosas para hacer. Recursos humanos, lo que les contaba hoy. Hay un caso de Vodafone New Zealand donde lo que hacían era automatizar el envío de una encuesta de satisfacción a los clientes que por primera vez les instalaban Internet. Bueno, eso es algo que se puede hacer totalmente automáticamente, y lo podemos dejar disponible, y se dispara en el momento en que por ahí nuestro personal avisa que ya fue instaladas las cosas. Recursos humanos, todo lo que tiene que ver con carga de facturas en función de los tickets que recibimos. Eso se podría automatizar mezclando un poco de inteligencia analítica de imágenes con RPA. Pero también tenemos oportunidades que hoy estamos viendo que van un poquito más allá de RPA. Porque RPA de por sí nos ahorra un montón de trabajo y nos permite automatizar, pero combinado con otras tecnologías nos da una oportunidad de dar un servicio superior. Hay un caso famoso de Orange, donde ellos contaban sobre este tipo de trabajos. Su primer robot era un trabajo de control de calidad en la red.
Ese fue su primer robot. Acá lo que siempre buscamos es darle por ahí una ventana de atención mayor a los clientes, entonces poder hacer operaciones que antes atendíamos en cierto horario, ampliarlo, darle la posibilidad de que él solo gestione sus pedidos, reimprimir una factura, registrar un reclamo, etc. Todo eso tiene que ver con cómo hacer para atender mejor al cliente. Pero también tenemos los call centers, que, como decía José hace un rato, que hoy por ahí hay determinados momentos donde están colapsados. Bueno, una forma de escalar esto es abrir nuevos canales. Y esos nuevos canales en general pueden ser interfaces conversacionales, como puede ser un chatbot o alguna cosa de voz, algún agente de voz, que nos permiten también capturar algunas de las interacciones que el cliente nos plantea y resolverlas sin intervención humana. Ahí hay una gran oportunidad. Y después toda la cuestión que tiene que ver con la gestión comercial. Aprovechar los contactos con el cliente para entender o para ofrecer servicios adicionales. O mismo para cotizar automáticamente alguno de los servicios que nos están preguntando. Ahí hay una oportunidad muy grande y que la estamos viendo combinada con otras tecnologías. Sigamos. Muy bien. Entonces, en todas estas áreas tenemos oportunidades. Esto en general lo que se hace es mapear listas de procesos, para entender por dónde conviene avanzar en la automatización y trabajar sobre las necesidades o las cosas que realmente le ahorran tiempo a las personas. Acá hay una lista bastante larga de opciones para trabajar. Y son cosas que en general ya hemos trabajado en algún lugar. Avancemos. Sí. ¿Querés agregar algo, José? Sí, me recuerda algunos casos de operaciones en telco que son de back office, digamos, donde hay cambios masivos, actualizaciones masivas, cambios de planes, ajustes, promociones. Y por ahí los sistemas vienen preparados para hacer acción individual uno por uno y no están tan preparados para agarrar miles de clientes y hacerles algún tipo de ajuste, ¿no? Entonces, ahí es donde por ahí hay también oportunidades de robotización, ¿no? Que es donde los sistemas están cerrados, no se puede hacer actualizaciones por otro lado y no son flexibles como para tener funciones de este tipo masivas, ¿no? Bien. Bueno, yendo, como decíamos, de lo particular, procesos macro, después bajar en áreas o tareas donde haya alto nivel de involucramiento de trabajo manual para llegar a un determinado proceso. Una cosa que hay que entender y que es importante es que no siempre es necesario automatizar todo el proceso. Sí hay que mirar la cadena end-to-end para entender todo lo que pasa en un proceso de negocio o la cadena de valor de nuestra organización, pero después hay que elegir esos pasos, para automatizar digo, elegir esos pasos donde el retorno de inversión es bueno. Entonces en este ejemplo que tenemos, podemos ver una serie de pasos que llevamos desde el pedido hasta el pago y en esos pasos tenemos identificado o podemos identificar qué cosas podría ser un robot y qué cosas debería ser un humano. Ahí si avanzamos para ver las marquitas, ahí está. Entonces, en este proceso, en esta cadena de valor, vamos a ver que hay algunos pasos que podríamos robotizar y otros que hace un humano. Esto podría ser una situación actual donde hoy las hace un humano, pero mañana las podría hacer otro. Y también puede ser una decisión de negocio, que ciertos momentos en el proceso, sí o sí haya un humano que evalúe cómo avanzaron hasta ese punto y tome una decisión en particular. Esto es lo que decíamos antes, que por ahí no son los procesos 100% automatizables, sino que queremos la intervención de un humano en algunos lugares. Avancemos. Sí, un comentario en este punto también, que es importante, no solo de dividir en tareas, sino también en una mirada global. Un proceso de compras, alguien podría decir, es imposible hacerlo automático de principio a fin. Pero si uno analiza las entradas y mira los procesos, por ahí puede hacer grupos
y clústeres de alguna manera donde haya un conjunto que se pueda automatizar. Y el ejemplo en compras es cuando hay compras menores. Es un contexto en el que no requiere negociación porque la compra ya hay proveedores elegidos, las compras son recurrentes, están dentro de ciertos ámbitos de valores y de montos preaprobados y no es necesario meter en el flujo de compras y de transacciones más complejas aquellas cosas que son más simples. Con lo cual, esta mirada también puede pensar en cómo automatizar si se divide por tipo de tarea, digamos, ¿no? Bien. Ahora, una cosa interesante para pensar es, bueno, pero ¿dónde se buscan o dónde se encuentran los beneficios? Hicimos un pequeño trabajito de investigación sobre cuáles eran los beneficios más citados en particular en telcos, ¿no? Y los clasificamos en los que son más para hacia afuera, es decir, de cara a clientes, y los que son hacia adentro, más de cara interna a la organización. De cara hacia afuera, aumento de la satisfacción y de la experiencia del cliente. Acá es donde les contaba, hay algún caso donde una telco se propuso tener un 95% de interacciones digitales con el cliente. Es decir, todo lo que podamos poner a disposición del cliente para que lo maneje en forma digital, sin intervenciones humanas, para nosotros es una prioridad. ¿Esto qué hace? Y bueno, hace que podamos tener un nivel de interacción en el cual no necesitamos intervención humana del lado de adentro. Y entonces, ante una escalada de pedidos, todo esto facilita. Además, los robots funcionan todo el tiempo, no se caen, no se cansan, no se equivocan en las tareas simples que les encomendamos. Entonces, eso me ayuda a aumentar satisfacción y mejorar la experiencia del cliente. Atención más rápida, más uniforme. Todo eso hace que los clientes se sientan más relajados y confíen más en nosotros como empresa. De puertas adentro, ¿dónde es que buscan los beneficios? Bueno, lo primero es la reducción de carga de trabajo de los empleados. Eso lo dijimos, es un genérico, digamos, está en todos lados. Pero también se habla del upskilling, de usar a los empleados para tareas que son donde son especialmente necesarias las capacidades humanas. Y entonces sacarle todo lo que es operativo, sacarle toda la carga de trabajo que sea repetitiva. Permite que la gente pueda dejar de hacer tareas monótonas y pasar a hacer tareas de mayor valor agregado. También resuelve cuellos de botella, lugares donde por ahí, o pasos en los procesos donde las interrupciones o los stops son muy largos. Ahí también se encuentran beneficios. Esos lugares son candidatos a automatizar. A veces no al 100% de las posibilidades, pero por ahí usar ese 20% que genera el 80% de los retrasos. Hay que ser muy Pareto a la hora de elegir qué procesos trabajar. Como dijimos, la capacidad de escalamiento. Cuando tengo algo robotizado y aumenta la demanda, aumentamos la cantidad de robots y no tenemos problema. Se reportan beneficios en todo lo que tiene que ver con estandarización. Mismo nivel de atención, ya sea que sea en Twitter, en Facebook, en WhatsApp o en un chatbot desde la página. Mismo tipo de respuesta, mismo nivel de respuesta, mismo proceso de diálogo. Acá es donde también le sacamos jugo. Después todo lo que tiene que ver con controles y mantenimiento de la calidad de servicio, controles de facturación, controles de vencimiento de contratos, revisión de servicios de red, monitoreo de determinados indicadores o determinadas fallas. En general, en las áreas de red hay aplicaciones específicas para monitoreo y para seguimiento, inclusive para todo lo que es provisioning, pero cuando necesitamos hacer múltiples cambios en distintas plataformas a raíz de una misma acción, RPA nos ayuda a dirigir y coordinar, a orquestar todas esas actividades en las demás
en el resto de las aplicaciones. Vemos ahí también hay un incremento en el uso de este tipo de robots para coordinación y orquestación. Y por último, para la recolección de datos. Esta recolección de datos cruzada o por sobre todas las aplicaciones y artefactos que nos generan información. Recolección y análisis de datos para hacer forecasting de los revenues, de los ingresos, para hacer planificación de redes, entender un poco cómo se está moviendo el consumo, lo que comentábamos en algún momento de visión 360 del cliente. Y bueno, obviamente para dejar rastros de auditoría también. Perfecto, Ernesto. Vamos con otra pregunta. Les recordamos que pueden también hacernos preguntas a nosotros, que responderemos al final en el canal de preguntas y respuestas. Vamos con otra pregunta, que sería, ¿qué procesos automatiza o automatizaría? O procesos que estén automatizando actualmente, ¿en qué áreas, digamos? Carga de datos, conciliación de datos, generación de reportes, atención, envíos de información, etcétera. Volvemos al Menti, pasamos a la siguiente pregunta. El código es 271016 271016 y pueden ir respondiendo qué procesos les parece que son más factibles de, o están automatizando hoy o automatizarían en función de lo que han escuchado. ¿Sí? Bueno, seguimos con la presentación, Ernesto, y vamos a comentar algunos de los casos que nos ha tocado construir en telcos, como para ilustrar un poco más dónde se puede aplicar esto, ¿no? Vamos. Bien, este es un proceso de carga de facturas. Se dio en una telco. Las empresas de telecomunicaciones tienen un montón de sitios, tienen oficinas, tienen un montón de lugares de donde tienen que ocuparse de pagar los servicios mensualmente o bimensualmente, ¿no? En particular la luz. Imagínense una telco que tiene antenas distribuidas y los números son centenares de antenas. Después tiene oficinas comerciales y las tiene distribuidas a lo largo de todo el país y las tiene por ahí con compañías de servicios de electricidad u otros impuestos y demás que pagar en diferentes también organismos, ¿no? Y empresas, ¿no? Entonces el proceso que sucedía dentro de las áreas administrativas era recolectar todas estas facturas de manera física, al principio, digamos, después cargar todos esos datos al sistema contable y proceder a la verificación, validación y al pago, ¿no? Bueno, este proceso se automatizó, incluso hasta llegando a obtener todas las facturas de manera digital, en PDF, leyendo los datos de esa factura, conciliándolos con las áreas de imputación, digamos, algunas de estas cosas correspondían los gastos a áreas técnicas, otros a áreas comerciales, etcétera. Después cargando todos estos datos sobre el ERP, en este caso era SAP, y después aplicando controles, porque se tenía toda la información de consumos, detectando si había anomalías, excesos, etcétera. Y si todo estaba bien, todo eso procedía a las transacciones de cuentas a pagar, digamos, ¿no? Así que imagínense el beneficio que podía dar esto cuando cada actividad individual de procesar una factura podía llevar varios minutos, 30 minutos, una hora, y un robot esas facturas las podía procesar tranquilamente en minutos, ¿no? Cuando hablamos del tiempo completo, es el tiempo desde recuperar la factura, tenerla en papel, manejar todas esas otras complejidades, digamos, ¿no? Así que el retorno para este proyecto también estuvo dentro del periodo de un año, ¿sí? Bien, vamos con otro caso. Algo adelantó Ernesto, pero en las facturaciones por ciclos, un problema que se daba en este cliente era el hecho de generar la impresión de las facturas y antes de enviarla o antes de ponerlas disponibles de manera digital a los clientes, hacer controles manuales de que las facturas estaban bien hechas, o sea, que los montos correspondían con el cliente, o sea, se tomaba como referencia los datos maestros de cómo había sido la liquidación
se verificaban los PDFs con la impresión de la factura y después en función de eso se decidía emitir. Bueno, esta tarea no solo que era muestral, sino digamos, se ve claramente de una aplicación de robots donde por ahí tareas que son muestrales porque no tiene sentido hacerlas completas y llevaría mucho tiempo, que las haga un robot, hasta se podría darse el lujo uno de decir las controlo todas, digamos, ¿no? O puedo ampliar la muestra, ¿sí? También es un proceso que se repite, es de control de calidad y la cantidad de ciclos que tienen las telcos durante el mes para facturar da idea del volumen y del ahorro que puede dar, ¿no? Este es un caso que lo traemos porque es interesante, porque no se reemplazó ninguna tarea que se hiciera. Había un área de auditoría que le venía reclamando a las áreas de negocio, áreas comerciales, que tenían contratos de servicios para servicios que se prestaban a nivel de empresas, donde las cláusulas de estos contratos estaban desactualizadas, ¿sí? Y básicamente había pasado tiempo, las cláusulas estaban en moneda, en dólar o en pesos, y estos contratos, si se actualizaban, efectivamente implicaban nuevos ingresos o mayores ingresos para la compañía, ¿no? Entonces, básicamente el proceso lo que hacía fue entrar al CRM, donde estaba la información de los contratos, identificar los comerciales y los contratos que había de empresas, hacer el control de estas reglas, validar si efectivamente estaban activos los contratos y desactualizados en sus cláusulas, y con esto compilaba toda la información para dársela ordenada, no uno por uno, a un comercial y a su superior para que procedieran a conversar con los clientes y a actualizar esas cláusulas, ¿no? Fue un proceso también que se repagó rápidamente porque efectivamente había un dinero en la mesa que no se estaba recuperando de los clientes, ¿no? Este es un ejemplo de call center, que Ernesto mencionó la actividad de call center, y este tenía que ver con recuperar, cuando un usuario llama al call center y tramita un abono por un cargo que no está bien liquidado, digamos, ¿no? En general, las telcos tienen políticas para este tipo de cosas y en función de la reputación o la historia de ese cliente, no se suele discutir mucho y se abona. Bueno, en definitiva, igual cosas que se podían tomar como decisiones y estructurar como reglas explícitas. Básicamente lo que hacía el robot es tomar los datos del reclamo, identificarlos, hacer un control de la historia del cliente, aplicar el algoritmo de decisión, controlar el cargo si había sido facturado o no facturado, y si había sido facturado y correspondía en función de las condiciones hacer un abono por él, bueno, se producía en el sistema de facturación el ajuste, se le informaba al cliente y se cerraba el ticket en el CRM, ¿no? Como ven, intervenciones con varios sistemas y actividades de back office que por ahí están tan explícitas las reglas que no es necesario que intervenga una persona, digamos, ¿no? Bien. Vamos a ver un robot andando en un entorno de SAP. Nos va a llevar un par de minutos y la idea es que con esto se dé una idea, bueno, se lleven la idea de cómo funcionan los robots, ¿no? Donde, bueno, acá podemos pensar que hay un usuario detrás, pero básicamente es un robot que ha tomado datos de algún lugar y empieza a operar un SAP navegando las pestañas, cargando los datos y avanzando un proceso que tiene un conjunto de datos, pero que es necesario ponerlo en determinados lugares, pantallas, líneas, tablas, etc., ¿no? ¿Sí? Los robots funcionan obviamente a la velocidad de respuesta de los sistemas, ¿no? ¿Sí? Este caso es un proceso de mantenimiento de activos y se está haciendo una planificación de una actividad de mantenimiento y finalmente después se termina registrando esa actividad y enviando una solicitud de servicio a un proveedor de mantenimiento para que la ejecute, ¿no? ¿Sí?
en esencia, robots que hacen transacciones solo, digamos, ¿no? Bien. Les queríamos contar la experiencia con una telco y el camino que ha seguido, que puede ser ilustrativo a lo largo del tiempo. Esta es una telco que empezó y que empezamos con ellos de la mano, como contaba también Ernesto, de esa telco que empezó Orange en particular, con un proceso de calidad. Bueno, acá se empezó con un robot atendido, se descubrió el beneficio de este proceso y de la automatización, y al poco tiempo se empezaron a descubrir más procesos y a tener más capacidades, digamos, subcontrataron la capacidad de construir robots. De hecho, nosotros éramos los proveedores, uno de los proveedores, porque tenían 2 proveedores para poder tener más capacidad de construcción, ¿no? Y pasaron a tener una cantidad de procesos y de robots. Al tiempo, en el segundo semestre del 19, aquello empezó a crecer y ya hubo necesidad de tener una orquestación y de empezar a gobernar los procesos. También de tener un equipo que estuviera monitoreando la ejecución, ordenar los pasos a producción, y en el 2020 se siguió escalando, empezaron a hacer robots que ya tenían actividades más inteligentes, o sea, combinadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, se empezaron a hacer robots que podían optimizar temas de redes, temas de configuración de antenas, a partir de algoritmos que había diseñado un área de sistemas de ciencia de datos. Se pudo usar esa inteligencia en la automatización de la configuración de esas antenas, ¿no? Hoy están por los 20 robots, tienen más de 50 procesos, y bueno, siguen incrementando su base de robots y encontrando procesos y espacios donde aplicarlos, ¿no? Y están empezando a mirar más temas de analítica, integración con chatbots, temas de process mining, de los que ya hemos hablado en algún momento dentro del foro, ¿no? Bien, la mirada de herramientas, ya hemos dado también varias charlas, en principio solo comentar algunas. Aquí están los líderes: UiPath, Automation, Blueprints y Pega, son los cuadrantes mágicos. La mayoría de estas herramientas hoy se están evolucionando, están moviendo la frontera de sus capacidades, en principio de ser más fáciles de usar, también de integrar más servicios cognitivos y dotar a los robots de más inteligencia, y por otro lado también de adquirir capacidades para que puedan funcionar en escala, digamos, ¿no? Facilitando también el descubrimiento, la construcción y el governance de todo el proceso, ¿no? Nosotros hoy trabajamos con estas 4 herramientas y tenemos servicios activos y clientes que las están usando, ¿no? Igual es un mercado bastante cambiante y cada día aparecen jugadores grandes de la industria del software que se están metiendo en este terreno, ¿no? Pero es interesante cómo se está moviendo esto, ¿no? Ernesto, vamos concluyendo. Dale. Bueno, como cierre, nos parecía importante dar algún pantallazo sobre cómo ruedan estos procesos de adopción de RPA en las organizaciones. Lo primero que hay que decir es que en general estos procesos no nacen centralizados, gobernados, sistematizados, sino que lo que vemos es que al principio las organizaciones, y a veces en más de un área a la vez, empiezan a entender el concepto, hacen alguna POC, asisten a charlas, entienden un poco qué vendors los pueden ayudar o qué proveedores los pueden ayudar, y empiezan a probar con algunos procesos. En lo que contaba José de la evolución de esta telco, los primeros intentos fueron pocos procesos, con un ROI muy claro y con la mínima necesidad de licencias posible para poder hacer el trabajo. Y eso después va creciendo, y a medida que va creciendo, sí, empiezan a ser importantes el orden y la institucionalización. Uno empieza con un proyecto en un área, se muda a otro área, ayuda a un área que está haciéndolo solo, y en algún momento empieza a juntar, para después, cuando tiene una estructura más armada, empezar a evangelizar. Al principio, con 2 o 3 procesos a robotizar estamos bien, pero después ya necesitamos demanda. Entonces, para esa demanda es que se buscan hacer acciones de evangelización, contar
qué es la cómo se usa la tecnología, qué permite, qué no permite, etc. Y ahí es donde se produce el salto de calidad o los ahorros significativos en riesgo, en tiempo de cara al cliente o mismo en horas hombre. Este proceso lo hemos visto en muchas organizaciones. Es como una mejora iterativa e incremental sobre la práctica. No tiene sentido arrancar de entrada con cosas demasiado estructuradas. Ya va a haber tiempo para formalizar y ordenar el governance. Obviamente llega un punto en que no podemos manejar esto como algo sin una estructura orgánica, ¿no? Entonces en ese momento sí se trabaja en el ordenamiento. Fíjense que en el caso que les mostrábamos pasó aproximadamente un año hasta que se detectó la necesidad de orquestación y se empezó a estructurar algunos de los mecanismos. Esto que digo es ser flexibles y ágiles al principio, no digo ser totalmente desordenados, ¿no? Son dos cosas distintas. Después, como lecciones aprendidas, tenemos... ¿Pasás al siguiente slide, José? Como lecciones aprendidas, tenemos varios puntos para trabajar. El primero es entender si el proceso es automatizable o no. Esto quiere decir si el proceso, nosotros lo llamamos proceso roto. Un proceso roto es un proceso que no responde a un mecanismo de seguimiento y de ordenamiento sistemático. Cuando yo no puedo identificar los distintos lugares por cómo voy a automatizar, entonces está roto, no lo voy a poder usar. También necesitamos que haya un claro sponsor del proceso. Necesitamos alguien que quiera realmente automatizarlo. No nos sirve nosotros ir a imponer las robotizaciones. Tenemos que tener un usuario, tenemos que tener un product owner del proceso a automatizar. También hay que tener paciencia, ¿no? RPA no es un proyecto, es un camino. Tengo que entrenar a la gente, explicarle cómo manejarse, evangelizar. Mismo los procesos no se automatizan totalmente la primera vez, sino que se automatizan por versiones y cada versión va mejorando un poco más. Obviamente que para estas iniciativas necesitamos un sponsor de la organización. Y si bien estas iniciativas son más top-down, son siempre motorizadas por una necesidad desde el top management de eficientizar o agilizar la operación de la organización. Es una buena práctica involucrar a IT. Estos no son proyectos que se puedan rodar solo desde el negocio. IT nos sirve, nos ayuda, nos orienta en los temas técnicos, así que hay que tenerlos presentes. Y hay que comunicar mucho de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y hay que medir las expectativas y trabajarlos. Porque cuando las áreas usuarias ven los resultados, se empiezan a cebar y empiezan a querer hacer más de lo que podemos abarcar. No hay que ir lento, pero tampoco hay que ir demasiado rápido. Hay algunos mitos también para combatir y hay que tener cuidado. El primero es el del no solo ahorramos costos con RPA. A veces no hay una ecuación de ahorro de costos directa. A veces ahorramos riesgo, a veces ahorramos tiempo, a veces adquirimos escala. Entonces, no solo el ahorro de costos es el driver, hay otros drivers también. Hay que comunicar mucho para que la gente entienda que robotizar no significa que se pierdan puestos de trabajo. La idea es que las tareas repetitivas se hagan automáticamente y que las personas se dediquen a tareas menos repetitivas. Los errores son un tema también. Los proyectos tienen que contemplar algún tipo de contingencia al fallo de los robots. Nosotros no vamos a automatizar todas las posibles opciones de fallo que tenga un robot. Vamos a hacer algo razonable para el momento en el que estamos de la evolución de ese proceso automatizado. Entonces, va a haber errores, va a haber cosas que se interrumpan en el camino. Entonces, tenemos que preverlas
y tenemos que tener una metodología que nos deje trabajar sobre esos puntos. Y lo último, por suerte, por ahora, y hasta que aparezca Skynet, los robots no pueden pensar como los humanos. Entonces hay ciertas cosas para las que somos irreemplazables. Así que no nos preocupemos por esa parte todavía. Muy bien, Ernesto. Sí, perdimos un minuto del video, pero volvimos a tiempo. Bueno, estamos en zona de preguntas. Vamos a revisar un minuto. Las respuestas que obtuvimos. Un segundo, porque tuve ahí una pérdida de... Ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver primero un poco el tamaño de la audiencia y tenemos bastante más gente que está entendiendo RPA por primera vez, así que esperemos que les haya sido útil. Por otro lado, me parece que hoy gana la generación de reportes como proceso a automatizar, siguen la carga de datos o temas de atención al cliente y temas de conciliación, ¿sí? Vimos que estos temas también son donde los robots son tienen una virtud que al no ser interrumpidos, digamos, el hecho de mirar datos de diferentes fuentes y encontrar similitudes o diferencias es una de las cosas que pueden hacer bastante bien, digamos, ¿no? Bien, no sé si tenés comentarios, Ernesto, sobre esto, si no tenemos un par de preguntas, creo. No, en principio no. Fenomenal. Bien, acá Daniel nos pregunta cuáles son las principales barreras para la adopción de RPA, ¿sí? Por un lado barreras y por otro lado dice qué cosas impulsan, digamos, ¿no? O sea, qué cosas frenan esto y qué cosas pueden impulsarlo, ¿sí? ¿Te animás, Ernesto, a...? Sí, cómo no. Bueno, las barreras muchas veces son la resistencia de las propias áreas a que parte del trabajo se vea automatizado. Eso suele resolverse con comunicación y con evangelización, con esta idea de hacer partícipe al área. A veces el presupuesto es una barrera, pero la verdad es que de todas las tecnologías que vemos hoy en día que están de moda o en más movimiento, RPA es de las que tiene el ROI más claro. Mismo ahora en tiempos de pandemia, que no hablamos mucho de esto, las preguntas, consultas y servicios de RPA se intensificaron y no hubo suspensión de servicios en este sentido. Es claramente una herramienta que permite descomprimir operativamente a las organizaciones. Ayuda a IT y ayuda al negocio. Por ahí yo no lo llamaría una barrera, pero sí es importante encontrar un buen proveedor que nos ayude a elegir la herramienta y qué comprar, cuándo comprar, cómo dirigir los primeros pasos de la automatización. Esos primeros pasos son cruciales, porque si nos apuramos mucho, por ahí estamos matando iniciativas que podrían crecer bien, y si no ordenamos a medida que vamos trabajando, podemos quemar la oportunidad y la gente no termina de comprarla a la práctica, ¿no? No sé si se te ocurre alguna otra barrera Sí, por ahí. Yo haría desconocimiento, un poco lo dijiste, digamos, desconocimiento de los beneficios y también el desconocimiento que produce el temor que decíamos hoy de voy a dejar de trabajar, digamos, ¿no? Me van a quitar mi trabajo y lo va a reemplazar a un robot. Hemos visto muchos casos donde esos temores iniciales, cuando se vencen y cuando la organización comunica bien, esa gente se convierte en los primeros promotores, ¿no? de la automatización y cada vez buscan y encuentran en sus espacios de trabajo nuevas oportunidades, sobre todo cuando se dan cuenta que la organización lo que busca de ellos es que
pongan más cabeza y puedan hacer más tareas con los mismos recursos, digamos, ¿no? Sobre todo cuando se quitan de encima aquellos que son repetitivos, ¿sí? Sí, del lado de los impulsores están los quick wins. Cuando Claro. uno encuentra un usuario entusiasta que quiere adoptar, probar la práctica o la herramienta y logra un ahorro, eso funciona muy bien para conseguir otra gente que quiera hacer la prueba. Eso es claramente un tema a lograr. Y el consejo que siempre damos en este tipo de situaciones es que al principio uno tiene tantas cosas para tratar de automatizar que no elijamos a los usuarios más duros, elijamos a los early adopters, que son los que después nos van a hacer buena prensa. Bien. Tenemos un par de preguntas más, nos vamos a exceder un segundo de tiempo. Dice Javier, en el caso que no hayan mencionado, ¿qué sinergias se pueden hacer entre RPA, chatbots y process mining? ¿Sí? ¿Querés que lo respondo yo, Ernesto, si querés, y después lo que te parezca, ¿no? Bueno, son cosas distintas, digamos. RPA y chatbot son formas de bots, pero son tecnologías distintas y se pueden combinar muy bien. Entonces, yo con un chatbot lo que logro es conversación con alguien y los chatbots en general resuelven preguntas que están estructuradas y que por ahí son frecuentes, pero cuando hace falta acceder a la información que hay en las aplicaciones, uno de los mecanismos para responder este tipo de cosas es el RPA. O sea, cuando un usuario pregunta algo respecto de un vencimiento, una factura, un monto, y no pregunta una cosa que es genérica, se puede usar el RPA para ir a las aplicaciones a rescatar el dato que ese cliente del chatbot está usando, ¿no? Y por otro lado, Process Mining, que también hemos tenido charlas en el foro y les invito a ver en el canal de YouTube, una que vimos hace 2 o 3 semanas, hablando específicamente de Process Mining, es una tecnología completamente distinta que históricamente se usaba para la mejora de procesos y que hoy no solo nos hace un rayos X, digamos, una radiografía de cómo son los procesos en realidad, porque junta evidencia y datos de cómo van evolucionando los procesos a través de todas las aplicaciones por las que pasan. Nos permite también, además de encontrar oportunidades de mejora sobre cosas que no conocemos de los procesos, encontrar áreas de automatización con RPA, ¿no? O sea que esa es un poco la relación entre ellas. Y vamos con la última, si querés. ¿Consideran que es el primer paso hacia el Smart Automation? ¿Cómo lo ven? Supongo que hablaba si RPA es el primer paso hacia el Smart Automation, ¿no? A ver, yo creo que Smart Automation es una forma de pensar estas cosas. En todo momento vamos a querer robotizar aquello que tiene un beneficio. No tiene sentido robotizar algo que se usa poco o que no nos va a reportar un alivio en términos de algún indicador. Entonces, diría que tenemos que siempre aplicar un criterio inteligente de qué automatizamos y cuánto. Esta idea de que no son los procesos enteros los que necesitamos automatizar, a veces son pasos de esos procesos. Son algunas actividades que podemos hacer automáticamente y con eso ahorrar mucho esfuerzo. Hace un tiempo trabajamos sobre una robotización para una casilla de reclamos, por ejemplo. Y los reclamos eran de toda índole y había algunos que eran muy difíciles de entender de los correos que llegaban. Entonces nos concentramos en aliviar esos reclamos que eran fáciles de detectar y fáciles de resolver. Y de esa manera aliviamos muchísimo el canal y no hicimos el 100% de los casos. Eso es Smart Automation, eso es entender el problema y aliviarlo. No puede salir más caro el collar que el perro, digo yo siempre. Nos quedó otra pregunta, José. ¿Cómo eligen la herramienta RPA que van a utilizar en un proyecto? ¿Son compatibles? Y si se pueden trasladar un robot de una a otra. Ok. ¿Querés que conteste?
Dale, Ernesto. Bueno, en principio no son compatibles. Las robotizaciones que hacemos con una herramienta no se trasladan a otras. Lo que sí se traslada cuando uno quiere pasar un robot de una tecnología a otra es todo el trabajo de análisis y diseño del robot. Algo así como el pseudocódigo, como lo llamamos en mi época de informático universitario, que es el paso a paso de los procesos y el diseño del proceso automatizado, sí es universal y sirve para las distintas herramientas. Ahora, cuando yo la bajo a detalle, en una herramienta en particular, eso no se puede mover a otra herramienta. ¿Cómo se eligen estas herramientas? Y en general, como todo software, por una combinación de distintos atributos, funcionalidad, precio, proyección de la organización, nivel de soporte en el país donde yo la estoy comprando, a veces también por los lineamientos organizacionales que tenemos desde la casa matriz. Todos esos atributos pesan distinto en cada organización y son los que nos van a marcar la elección final. Hay que hacer un ejercicio de entender cuál es la mejor opción para nosotros. Y no siempre es la misma, si no habría un líder indiscutido de mercado. Y hoy no lo hay, el mercado está repartido en las herramientas. Lo importante también es entender que podemos hasta tener más de una herramienta. Tenemos clientes que usan más de una herramienta a la vez. Inclusive ninguna de las 4 que les mencionó José. Me parece que hay que distinguir entre la capacidad de automatizar actividades y eventualmente la tecnología que usamos para hacer eso. Perfecto, Ernesto. Bueno, vamos a ir cerrando, agradeciéndoles mucho la participación a todos los que se te quedaron hasta el final. Invitarlos a que sigan visitando nuestra página de automatización y viendo las nuevas actividades que vamos haciendo y además de estas, las del resto de práctica, ¿no? Ernesto, te dejo cerrar. Bueno, también agradecer el tiempo. Para aquellos que quieran que otra gente de sus organizaciones escuche la charla, va a quedar guardada en el canal de YouTube nuestro. Y obviamente estamos a disposición para charlar más en detalle aquellos que quieran iniciar este camino, este inexorable camino de la automatización. Así es. Bueno, buenas tardes a todos y a seguir cuidándose. Un saludo.